Este es el sistema católico, así se ve el sistema protestante y ahí tienes tal y como se ven las sectas. Hoy veremos por qué la Fraternidad San Pío X está a punto de convertirse en una secta, analizando desde la teoría de sistemas. Bienvenido. Si te digo que el mayor problema del cristianismo contemporáneo no es solo teológico, sino estructural, y que el catolicismo, el protestantismo y las sectas no son solo doctrinas distintas, sino sistemas completamente diferentes, y que cada uno está condenado a fallar si no entiende su propio diseño. Por eso hoy te voy a demostrar algo incómodo. La Iglesia de Cristo no solo cree diferente, sino que funciona diferente. Y por eso esto no es un ataque, sino más bien un análisis desde la teoría de los sistemas. Es que cuando analizas a una iglesia como un sistema en su conjunto, empiezas de pronto a ver los patrones que la acompañan, como por ejemplo el poder, el control, la adaptación y la ruptura. Y ahí aparecen los tres modelos claramente, como puedes ver en pantalla. Y ahí tienes la teoría de sistemas adaptada a sistemas funcionales eclesiales. Como puedes ver ahí, el centralizado es cómo funciona la Iglesia Católica, el descentralizado, el mundo protestante y el distribuido, el tema de las sectas. Y por eso te voy a mostrar las ventajas que tienen estos sistemas, pero también las debilidades, y por eso el tema del día de hoy, en el cual estaremos viendo dónde quedará situada exactamente la Fraternidad San Pío X en el caso de que tomen una decisión incorrecta. Y para comenzar te presento el sistema católico. En el sistema católico puedes ver un modelo centralizado. Aquí la jerarquía realmente es clara. Como puedes ver en la gráfica, hay un núcleo decisor, que en este caso sería el Vaticano, encabezado por el Papa, que actúa como el procesador central del sistema. Y en el caso del sistema centralizado, solo se depende de un nodo para mantener la cohesión absoluta. Y aquí puedes ver como característica que hay una alta eficiencia en la unificación del dogma. Porque, por ejemplo, una misa, ya sea en la Patagonia o en cualquier lugar de África, tendrá en rasgos generales un parecido. Pero a su vez este sistema tiene riesgos muy importantes, como por ejemplo, ¿qué pasa si el núcleo falla o se corrompe? Sucedería que todo el sistema entra en algo que se llama entropía inmediatamente. Se asocia directamente con una dispersión de energía. Y ese es exactamente el peligro que representa la Fraternidad San Pío X para el sistema católico. Y para mostrarte gráficamente dónde se ubicarían, por ejemplo, este es el núcleo de la Iglesia Católica, donde yo estoy señalando aquí. Aquí, como ustedes conocen, la Iglesia Católica tiene un núcleo tripié, que son escrituras, tradición y magisterio, y está obviamente cohesionado bajo ese núcleo, pero tenemos ahí esa especie de satélites que puedes ver en el gráfico, los dos puntos blancos. Para destacar esto, podría ser uno, por ejemplo, la Fraternidad San Pío X, y otro podrían ser, por ejemplo, los sedevacantistas. A pesar de los tremendos desacuerdos que tienen al momento, todavía aparentemente siguen anclados al núcleo principal. Pero este desorden sistémico que ahora está causando la Fraternidad San Pío X tiene sus consecuencias. Y ahí tienes en la gráfica la jerarquía de la Iglesia Católico Romana, y como ves es una estructura piramidal jerarquizada, y al tener este orden precisamente también suele ser una desventaja en la teoría de sistemas, porque cuando hay el riesgo de alguna manera de un desorden en el sistema por completo, existe una pérdida de confianza, conflictos internos, mensajes contradictorios, puede ser también burocracia defensiva, fuga de miembros y fragmentación de la autoridad, por ejemplo. Y precisamente la ruptura de la cohesión del núcleo y la estructura piramidal puede hacer que se polarice el sistema. Por ejemplo, habría desacuerdos entre reformistas, conservadores, gente desilusionada, gente indiferente, etc. Y ahora voy a ubicar gráficamente dónde se ubicaría la Fraternidad San Pío X. Como puedes ver, ahí tienes exactamente, como mencionaba hace un momento, el núcleo principal tripié de la Iglesia Católica, y arriba tienes la Fraternidad San Pío X. Como ustedes conocen, la Fraternidad San Pío X, en febrero anunció que desde julio comenzarían a ordenar a obispos. Y al final del video veremos cómo la energía, en este caso, según la teoría de sistemas, se va a dispersar del núcleo central. Y la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, vas a ver cómo principalmente ya no pertenecería al núcleo de la Iglesia Católica, porque en el sistema católico jerárquico la unidad depende necesariamente de cosas como, por ejemplo, la sucesión apostólica reconocida, la comunión con el Papa, la disciplina canónica común, la doctrina compartida principalmente con una autoridad interpretativa. Y si un grupo comienza por su propia cuenta ordenar obispos, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Va a haber primero una multiplicación de centros de autoridad. Es decir, ya no hay un único árbitro visible que sería el Papa. Y ahí te surgen las siguientes preguntas.
que puedes dejar tu respuesta en los comentarios para hacer una interacción conmigo y con las personas que están interesadas en el tema. Si la Fraternidad San Pío X ordena obispos por su cuenta, ¿quién tiene ahora la jurisdicción legítima? ¿Quién interpreta los conflictos internos? ¿Y qué obispos son realmente válidos o lícitos? En este sentido, muchas personas directamente dicen que la Fraternidad San Pío X simplemente se volvería protestante. Pero naturalmente se puede entender que lo dicen porque la fraternidad se estaría alejando de la analogía estructural principal. Y si se prioriza la conciencia de un grupo sobre la autoridad global de la Iglesia Católica, sencillamente se crearía una autoridad de facto paralela. Y por eso al final del video veremos exactamente dónde se ubicaría la Fraternidad San Pío X según el tema que estamos analizando. Ahora, para contrastar, debemos revisar los otros sistemas. Aquí entramos en el sistema descentralizado, que es como funciona principalmente el mundo cristiano, el mundo protestante. Y aquí puedes ver, por ejemplo, que no hay un solo papa, sino algunos centros de poder. Y esto en la teoría del sistema se llama una equifinalidad. Y esto quiere decir necesariamente que diferentes centros pueden llegar a resultados similares por caminos distintos. Distintos destacando que me refiero no a distintas doctrinas, sino de distinto funcionamiento eclesial. Es decir, que cada denominación, a pesar de que funciona como un sistema autónomo, tienen sus propias reglas, su propio quehacer teológico, pero tienen y comparten un lenguaje común que se llama sola escritura. Y aquí te voy a contar la ventaja principal de este tipo de sistemas. Es decir, que si una de esas ramas que tú ves aquí desaparece, el sistema global necesariamente puede sobrevivir, porque viene algo que se llama autoorganización. Y aquí quiero tratar principalmente y rápidamente un tema que es muy clásico y muy repetido en debates, en charlas, en el tema apologético sobre todo, el típico que existen 45,000 sectas protestantes. El otro día escuchaba en un debate a un apologista católico que decía que hay 50,000 millones de sectas protestantes, pero no, amigos, en realidad es uno de los mitos más repetidos que yo he escuchado durante todo el tiempo y que a menudo es usado para atacar al protestantismo, pero que hay que tener en cuenta una cosa. En realidad esto viene de una interpretación pobre de la World Christian Database, y es que se cuenta como denominación distinta a cada grupo por país. Es decir, si por ejemplo la Iglesia Anglicana está en 160 países, se cuentan como 160 denominaciones diferentes. O por ejemplo, si hay dos iglesias bautistas en una misma ciudad y no están bajo la misma personería jurídica, se cuentan como dos denominaciones diferentes. Es decir, esta cifra confunde entidades administrativas con familias confesionales, en las que hay diferencias, pero destacar principalmente como 40,000 sectas, totalmente falso. Y aquí te demuestro en la gráfica cómo están conectadas. Y en realidad, en conclusión, el protestantismo se podría agrupar en unas pocas denominaciones. Para ilustrar en el gráfico, aquí por ejemplo tienes reformados, anglicanos, anabautistas, metodistas, pentecostales históricos, etcétera, y algunos otros movimientos que también se consideran históricos. Y con esto quiero ser muy claro. Hay gente que ataca, por ejemplo, apologistas católicos sobre todo, que atacan la iglesia del pastor Pepito que abrió hace 2 semanas. ¿Qué sucesión apostólica tiene? Y lo que te quiero decir es que cualquier iglesia, por más pequeña que sea, si tiene una base teológica sólida, terminará alineada con uno de estos troncos principales mediante las confesiones de fe. Y hasta aquí, porque no es el tema central del video, pero quería explicar la diferencia entre un sistema centralizado como el católico y un descentralizado como el protestante. Para ver la conclusión en cómo quedaría la Fraternidad San Pío X, también tenemos que necesariamente ver el sistema desconcentrado. Y aquí tienes en la gráfica el sistema desconcentrado y se ve claramente en comparación a las otras gráficas que aquí no tienes un centro de cohesión principal ni un núcleo. Por ejemplo, aquí lo que tienes claramente son núcleos dispersos que por ejemplo, tratar de hacer una ejemplificación, si alguien el día de mañana se abre una iglesia de garaje, por ejemplo, sin ninguna conexión con el protestantismo histórico, ni las confesiones de fe, lo que está haciendo para ejemplificar es como desconectando el cable del servidor. Y al no tener, por ejemplo, un nodo de referencia como puede ser una denominación histórica, un credo o una confesión de fe, esa iglesia en realidad no es una nueva denominación, es simplemente una fluctuación aleatoria del sistema. Entonces no se está creando una teología nueva, lo que se está haciendo es repetir errores viejos. Incluso algunos, como son sectas, repiten herejías antiguas, herejías condenadas hace muchísimo tiempo, incluso en concilios. Y nuevamente, para ejemplificar este tema, una denominación, digamos, adherida a un núcleo, sería más o menos algo parecido en el mundo empresarial a una franquicia.
Tú abres, por ejemplo, una franquicia, pero la franquicia necesariamente extrae el nombre, la marca, la identidad empresarial y el manual de procedimientos de la franquicia principal. Y así tú puedes hacer una réplica tanto administrativa como operativa como comercial de un negocio. Así se puede entender, por ejemplo, cómo funcionaría una iglesia adherida a una confesión de fe. Y en este punto, por ejemplo, una iglesia que por ejemplo, se abre sin ninguna conexión, como les decía, desconectada del servidor, es como un negocio informal que abre una marca, la marca se parece, tiene la publicidad parecida, el logo parecido, tiene la receta parecida, pero principalmente no es. Y no es necesariamente otra cadena de restaurantes, sino es una informalidad sistémica, es una falla del sistema. Entonces, estas iglesias, como puedes ver en la gráfica, llegan a tener desconexiones. Por ejemplo, si partes desde el punto H, supongamos que aquí había un nodo principal, una confesión de fe, se adherían a una denominación histórica. Aquí vas viendo la replicación de la iglesia, por ejemplo, cuando ves aquí que la J ya se comienza a desconectar. Acá nuevamente hay una agrupación, se crean nuevas iglesias, llegas a la N y esta iglesia ya no se adhiere a la confesión de fe, sino por ejemplo aquí ya funciona un pastor de la prosperidad, un apóstol, un profeta que cree que por sus pistolas puede hacer lo que le dé la gana y aquí tienes ya la desconexión del sistema. Aquí tienes que pasa la A y aquí ya no tienes una conexión. Entonces, cuando esta A se replica, aquí tienes, por ejemplo, el nacimiento de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que ya no está cohesionada ni a un núcleo principal como la Iglesia Católica, ni a una red de núcleos como la Iglesia Protestante. Y así aquí se pierde una conexión con la memoria del sistema o la historia de la Iglesia. Por lo que este tipo de sistema es altamente inestable y propenso al error. Ahí también tienes nuevamente cómo funcionaría este sistema en el que operan las sectas y ahí, por ejemplo, podremos ejemplificar claramente cómo nacería, por ejemplo, el mormonismo, los testigos de Jehová, cómo nacieron los unicitarios, pero aquí claramente puedes ver cómo un sistema pierde la cohesión, pierde, como les decía, el anclaje al servidor y se convierte en una secta. Y aquí también quiero destacar que como pierden la conexión principal, estas sectas tienden a revivir herejías antiguas. Por ejemplo, los unicitarios, que a mí personalmente me parecen de las peores y más pobres interpretaciones que puede haber sobre el cristianismo histórico. Y ahora vamos a aterrizar en el punto inicial del video. Ahora que ya vimos, haciendo un resumen, vimos el sistema centralizado del catolicismo romano, vimos el sistema descentralizado de la iglesia protestante con diferentes nodos pero conectadas a una misma rama, vimos también el sistema desconcentrado, que es el sistema como operan las sectas, y ahora vamos a ver qué realmente está pasando con la Fraternidad San Pío X. Como ustedes conocen, la fraternidad anunció nuevas consagraciones de obispos. Desde el 2 de febrero del 2026, su líder Pagliarini anunció que va a consagrar nuevos obispos desde el 1 de julio del 2026. Y esto realmente, como acabamos de ver cómo funcionan los sistemas eclesiales según la teoría de sistemas, es un gravísimo golpe al sistema católico, porque solo el Papa puede autorizar ordenar obispos. Y hacerlo sin permiso necesariamente es una ruptura de la comunión con el Papa. Aquí hay que destacar que el Vaticano ha intentado frenar a la Fraternidad San Pío X, principalmente a través del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, que les pidió suspender las consagraciones para iniciar un diálogo teológico, y la fraternidad lo que hizo es responder que el diálogo es dilatorio, que igual seguirán adelante. Entonces aquí tienes ya un choque frontal con el sistema. Y ahora vamos a ver cuál es el riesgo real de cisma, en qué magnitud hay un riesgo de cisma. Y simplemente puede implicar una nueva excomunión. Algunos dentro del debate dicen, por ejemplo, que de facto la fraternidad ya está en cisma incluso. Otros dicen que está simplemente en una situación irregular, pero no está totalmente fuera. Pero como les digo, amigos, no solo es una falla de disciplina, sino es una ruptura estructural. Y como ustedes conocen, la fraternidad principalmente rechaza elementos del Concilio Vaticano II, como son, por ejemplo, especialmente la libertad religiosa, el ecumenismo, la reforma litúrgica. Ellos creen que Roma realmente se desvió y ellos auténticamente preservan la verdadera tradición. Y aquí estamos viendo un sistema centralizado versus un nodo tradicionalista que poco a poco va ganando autonomía. Y pasará esto. Si el nodo crea sus propios obispos, ordena sus propios obispos, ya no depende necesariamente del centro, sino se convierte en un sistema paralelo. El núcleo principal de la Iglesia Católica, el tripié, y aquí tienes, como les decía al principio, por ejemplo, el caso de la Fraternidad San Pío X. Aquí, como tú puedes ver, si la Fraternidad San Pío X comienza a ordenar obispos, como estamos viendo en la gráfica, lo que va a pasar es lo siguiente. Automáticamente hay una desconexión con el nodo principal,
que es la iglesia que tiene como jerarca el Papa. Y luego la Fraternidad San Pío X, ojo, estoy hablando no doctrinalmente, la Fraternidad San Pío X podrá ser todo lo tradicionalista, lo bonita, lo hermosa que quieran, pero como sistema está pasando esto. Y es lo siguiente, aquí tienes. La Fraternidad San Pío X se convierte en un sistema autónomo que operará bajo condiciones similares, repito, no doctrinales, que los testigos de Jehová, las sectas unicitarias, los mormones, entre otras sectas que se conocen. Y quiero para un video, para un siguiente video, compartirles desde mi conocimiento cómo realmente se puede ir analizando la evolución de cada segmento de la Iglesia Católica en la historia. Por ejemplo, la Iglesia Católica en el siglo IV es una fotografía. En el siglo VIII tienes otra fotografía de la iglesia, en el siglo XII tienes otra fotografía en el siglo XX, otra en el siglo XXI, y las fotografías no necesariamente se parecen, están ancladas aparentemente a un núcleo principal, pero como los dogmas de la Iglesia Católica son irreformables, necesariamente la iglesia va cambiando en el tiempo. Por ejemplo, vamos a ver cómo tú siendo tradicionalista ahora, y estás en contra de la iglesia modernista, la iglesia católica con una fotografía del siglo XVI estaría en contra tuya como tradicionalista, porque en el siglo XVI no tenían las innovaciones teológicas que tú ya tienes como fraternidad San Pío X. Y asimismo, la iglesia del siglo XVIII, la iglesia del siglo XVI no tiene las mismas condiciones eclesiológicas, doctrinales, en un sistema completo que una fotografía de la iglesia católica del siglo XII. Entonces, si tú como tradicionalista quieres ver a la iglesia modernista, aparentemente modernista, como una iglesia que apostató de la fe, como una iglesia que ha dañado los dogmas, como una iglesia que dañó la misa tradicional, lo que está simplemente ignorando es cómo funciona el sistema católico. En realidad, lo más saludable para un católico instruido realmente, es someterse a la autoridad de la iglesia. Y la autoridad de la iglesia es el Papa. Y ahora quiero que me compartas en los comentarios cuál es tu postura frente a lo que acabamos de analizar en este video. Si es un tema nuevo para ti, quisiera que comentes qué te pareció, si estás de acuerdo con lo expuesto y si eres modernista o si eres tradicionalista desde el lado de la Iglesia Católica. Me gustaría escuchar tu opinión y te dejo en la descripción del video todas mis redes sociales. Y hasta aquí el video de hoy. Por favor, no te olvides de darle like, de compartir y de suscribirte, porque estaremos tocando temas muy interesantes, diferentes, que realmente no se ven en el mundo teológico, no se ven en otros canales. Son temas que no han sido muy explotados en la teología. Por ejemplo, la teoría de sistemas que estamos viendo es una teoría que se puede aplicar a muchísimas ciencias, a muchísimos sistemas de pensamiento. Y gracias por llegar hasta aquí. Mi nombre es Juan Santiago y nos estaríamos viendo en la próxima. Gracias.